Bueno, entonces, teníamos que para la energía cinética en el estado 1 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado, más 1/2. Ahorita voy a desarrollar todo para mostrar cómo voy a hacer la discriminación de todos los momentos de inercia. El producto de la velocidad angular y el momentum angular sería esto que estoy anotando. El momento de inercia X por omega X al cuadrado más momento de inercia de Y por velocidad angular de Y al cuadrado más momento de inercia Z por omega Z. Un favor, muchachos, ¿me podrían ayudar apagando su micrófono? Menos 2 veces producto de inercia, gracias, XY por omega X por omega Y, menos 2 veces producto de inercia XZ por omega X por omega Z, y menos 2 veces producto de inercia YZ por omega Y por omega Z, y cierro mi llave. Todo ese es el producto de la velocidad angular, el vector velocidad angular, por el momentum angular. Eso es lo que representa todo esto. Entonces, voy a discriminar. De los datos que me decía del gimnasta en la posición 1, era una velocidad. Entonces, el gimnasta estaba girando respecto de un punto, vamos a llamarlo O, y lo vamos a modelar como una barra delgada que está en una posición, pues más o menos allí inclinada, donde conocemos el centro de gravedad. Y hay que colocar el sistema de referencia. Entonces, déjeme ver el problema otra vez. Nada más nos da los datos de la longitud total. Dice que vale 1.75 metros desde aquí hasta aquí. 1.75 metros. Esto es la posición A. Entonces, la velocidad lineal tendría que ser la velocidad que está en el centro de gravedad. Como el giro es alrededor del punto O, tendría que ser la velocidad de G. Y ya había comentado también que la velocidad de G se puede determinar a partir del producto de la velocidad angular por el vector de posición. Ahora bien, este vector de posición necesitamos conocer la magnitud y la dirección. Pero con los datos que tenemos, no podemos sacar la dirección porque no sabemos cuál es el ángulo que separa el segmento OG respecto del sistema de referencia XY. Donde el sistema de referencia XY, lo voy a poner por aquí en color verde, tendría que estar necesariamente en este lugar porque esa es la junta cinemática. Este es el lugar donde está rotando el cuerpo del gimnasta. Por eso es la junta cinemática. Entonces, como no tenemos ese dato, también tenemos que hacer simplificación. Recordar a ustedes que en cinemática, en su curso de cinemática, ya habían de hecho determinado esta fórmula de la velocidad como el producto de la velocidad angular y el producto radial R. Básicamente es la misma fórmula. Lo único que cambia es que la de arriba es vectorial y la de abajo es escalar. Ahora bien, ¿me afecta en el modelo matemático? Pues tampoco, porque toda la energía cinética, a fin de cuentas,
es un escalar también. A pesar de que tengo vectores, cuando los elevo al cuadrado, pues se vuelven escalares. Entonces, entre estas dos fórmulas son las dos maneras de determinarlo, pero ahorita con los datos que tenemos, pues simplemente voy a poder determinar nada más la magnitud de esa velocidad, que a fin de cuentas es básicamente lo que quiero hallar. Entonces, esta velocidad del centro de gravedad tendría que ser la velocidad angular que me dan como dato. Déjenme ver cuál era el dato. Era 3 radianes sobre segundo. Entonces era 3. Voy a poner aquí las unidades para que se queden en el apunte. Multiplicando a la distancia radial, que sería la mitad de 1.75 metros. Y eso me daría 3.5. 5 punto y cacho, 2.625. Según mi 2.625. 625 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del centro de gravedad del gimnasta en ese instante A. Y las velocidades angulares deben ser tomadas en cuenta con base en el sistema de referencia. Entonces ya coloqué aquí mi sistema de referencia XY en color verde. La velocidad angular que me dan es una velocidad que va en este sentido, de 3 radianes sobre segundo. Entonces, esta velocidad omega está en dirección, según el sistema de la mano derecha, del eje Z. Por lo tanto, no hay velocidad angular X, no hay velocidad angular y donde quiera que haya velocidad X o velocidad Y, voy a discriminar eso. Y lo único que quedó fue la velocidad de Z. Entonces, lo único que me falta determinar de este modelo para hallar la energía cinética en el estado inicial sería el momento de inercia IZ. Entonces, IZ ¿recuerdan la tablita? Era algo así. Y les comentaba que este eje era el eje A y este eje era el eje B. Entonces estarán de acuerdo que el eje Z coincide con el eje A o el eje B, que básicamente es lo mismo. Entonces, el momento de inercia Z tendría que ser un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Y sustituyendo esos datos, es igual a... ¿Cuánto era la masa del gimnasta? Creo que 75 kilogramos, ¿verdad? Déjenme revisar. Sí, 75. 75. 75 kilogramos. Entonces voy a poner aquí 75 y la longitud es de 1.75 al cuadrado. Profesor, Sí, dime. ¿puede repetir eso del momento de inercia, por favor? Sí, claro. Es que desde el inicio, en el ejercicio, nos decía el problema que modeláramos al gimnasta como si se tratara de una barra delgada. Entonces, esta barra delgada está representada en las tablas de momentos de inercia y está justo en esta posición que estoy mostrando ahorita mismo. Esta figura es la que regularmente encontramos en las tablas. Normalmente lo ponen como ejes X, Y y Z, pero a mí me gusta ponerlo con ejes A, B y C para que hagamos la comparación de las variables que tenemos en el problema y las variables que están representadas en las tablas. Entonces, como el gimnasta es esta... Sí se ve mi ratón, ¿verdad? Como el gimnasta es Sí. esta barra delgada, lo único que hago es suponer
que está en esta posición que está en tablas. Y como al centro de la barra se encuentra el centro de gravedad, pues supongo que allí es donde se encuentra el momento de inercia respecto del eje perpendicular al sistema XY, que tendría que ser obligadamente Z. Por eso digo es que el momento de inercia Z es igual al momento de inercia A, porque es el único eje perpendicular a lo largo de la barra. ¿Sí, mejor? Sí, profesor, gracias. No es nada. Entonces, bueno, el resultado de esta operación es 1.75 al cuadrado por 75 entre 12. Ah, lo puse entre 13. 13 entre 12. Me da de 19.141. 14. Ah, sí. Momento de inercia. Entonces aquí tenemos unidades de kilogramo por metro cuadrado. Ah, Entonces finalmente, ya la energía cinética en el estado 1, pues nada más es sustituir todo lo que ya conozco. Un medio de la masa, que son 75 kilogramos, por la velocidad angular al cuadrado, perdón, velocidad lineal al cuadrado, que es 2.625 al cuadrado, más un medio, abro llaves, y lo único que quedó dentro de las llaves fue el momento de inercia Z, que son 19.141 kilogramos por metro cuadrado, por la velocidad angular, que es de 3 radianes en Z al cuadrado. Cierro llaves y eso me arroja un valor de 19.141. ¿184.57? sí. ¿Sí? ¿Seguros? A mí me salió de 344. A ver, hola. Igual a mí, el de 344. Sí, igual a mí. Entonces, por mayoría, no, hay que revisarlo. 344.533. Ajá. Ajá. Y aquí las unidades son de masa por velocidad al cuadrado. O sea, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es newton por metro. Y a su vez, eso debe ser joules. Lo voy a dejar así para que se quede en el apunte. Pero recuerden que lo que deben de escribir aquí las unidades son joules. Porque la unidad newton metro es el equivalente a joules, pues, pero la unidad newton metro se ocupa para trabajo, para hacer evidente ver que se trata de una fuerza multiplicando una distancia, mientras que para la energía se ocupa joules, que son energías que se ocupan también para sistemas de calor, etc. Entonces, esa es la energía en el estado inicial. En el estado final, la energía cinética pues debe escribirse de la misma manera. T2 igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado, más un medio, llaves,
el vector velocidad angular por el momentum angular. ¿Qué es lo que conocemos del estado 2? Regresando al problema, lo único que nos dice, lo voy a releer, dice, considera al gimnasta en la posición B como un disco uniforme y que se soltó este gimnasta de la barra y entonces se apretó el solito y ahora la dimensión que tiene ya hecho bolita el gimnasta es de 750 milímetros, perdón. De modo que en la posición B, nos decía el problema, ahora hay que asumir que el gimnasta es en realidad una placa circular delgada. O sea, esta circunferencia que estamos viendo. En las tablas, la placa circular delgada la dibujan así. Listo. Y los sistemas de referencia que pasan en su centro de gravedad se dibujan de esta manera. A, B y C. Entonces, si en el problema tenemos visto a esta circunferencia, correspondería al plano perpendicular al eje C. ¿Todos de acuerdo? Y este eje C, realmente, en este sistema de referencia en color verde, tendría que ser el eje Z. Por lo tanto, el momento de inercia que debo ocupar para la posición B sería un punto que pasa justo al centro del mismo, que es su centro de gravedad y que coincide con el eje Z. Entonces, para efectos prácticos, lo que va a ocurrir aquí es que ya no voy a considerar una velocidad lineal, porque como todo está girando con respecto del centro de gravedad de este disco, pues el centro de gravedad ya no tiene velocidad lineal, porque es como si se hubiera detenido y estuviera girando con respecto de su centro. Espero haberme explicado con eso. Entonces, lo que aquí resultaría... ¿Perdón? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, claro. Déjame explicarlo de otra manera. Voy a poner por aquí el diagrama. El gimnasta en la posición B lo vamos a modelar como una placa delgada que esté en esa posición, donde este es su centro de gravedad. Pero este gimnasta, como se hizo bolita, comenzó a girar respecto al centro de gravedad. Es decir, las velocidades que podría desarrollar lineales tendrían que ser velocidades que están en puntos alejados del centro de gravedad. Aquí sí tenemos una velocidad, digamos que es la velocidad máxima. Pero un punto que queda a la mitad del radio de esta placa, pues ya no tendría el mismo valor de velocidad. Sería el producto de la misma velocidad angular por el radio que llega hasta esa dimensión. Llamémosle, solo por poner un ejemplo, radio 1. Entonces, V es menor que V máxima, porque V máxima es el resultado de multiplicar a la misma velocidad angular, omega, pero por el radio total, donde el radio total pues es la dimensión que va del centro hasta la periferia. A ese le llamo RT. Entonces, si este punto intermedio estuviera justo a la mitad, la velocidad máxima sería el doble de la velocidad que está en el intermedio. Pero entonces, ¿cuánto vale en G? La velocidad lineal. Pues la velocidad de G 0. tendría que ser 0 porque el radio vale 0. Entonces, por esa razón es que de esa expresión para energía cinética en el estado 2, voy a cancelar lo que diga velocidad del centro de gravedad. Y solamente me quedaría la parte rotacional. Pero de esta parte rotacional ya hemos visto en todo lo relacionado a la posición A del gimnasta, que nada más nos daban la velocidad alrededor de Z. Entonces, igual que en el caso anterior,
eso se simplificaría y lo único que quedaría sería un medio del momento de inercia Z, pero para una placa regular, circular, perdón, delgada, y la velocidad angular que tiene en la posición B, que corresponde a Z, al cuadrado. Como el problema lo que me están preguntando es justamente cuál es la velocidad en el lugar B del gimnasta, lo que voy a hacer es despejarla de aquí. Esta es mi variable que ando buscando. Entonces, de este modelo se concluye que cuando teníamos que la energía cinética 1 era igual a la energía cinética 2, y voy a despejar a la velocidad angular en la posición 2, que aquí les llamaron en el problema energía cinética A y energía cinética B. Despejando omega B, quedaría así. Energía cinética A por 2 entre el momento de inercia Z y todo dentro de una raíz cuadrada. Entonces espero que me quepa aquí en esa misma pizarra. El momento de inercia Z para la placa, que sería el momento de inercia C, es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Sí. Entonces aquí tenemos que poner un medio de 0.75 metros, que era la... Ah, es el diámetro que me están dando. Entonces lo voy a dividir entre 2 al cuadrado por la masa, que es de 75 kilogramos. No cambió de masa, no se volvió gordo ni flaco en ese instante. Entonces ese momento de inercia vale, según mi calculadora, es 0.75 entre 2 por 75 por 0.75 entre 2. Me da de 5.273. ¿Coinciden? Sí. 5.273 kilogramos por metro cuadrado. Y ya, sustituyo aquí. Entonces es raíz cuadrada de 2 por la energía cinética A, que fue de... Ay, ¿cuánto valía eso? Ah, ya lo vi. 344.533 joules dividido entre el momento de inercia Z, que es 5.273. Y a todo esto le saco raíz. Y finalmente entonces la velocidad angular que ando buscando $11.431. Radianes sobre segundo. Este es mi resultado. Entonces, bueno, esa sería la solución de este problema, donde aplicamos lo
los modelos matemáticos que ya habíamos visto en el resumen. Analizamos cuáles son las variables que tenemos de datos y las variables que tenemos de resultados. Y con base en eso elegimos el modelo matemático apropiado. Como nos hablaban de instantes 1 y a instante 2, por eso es que elegimos al modelo de trabajo y de energía también para instante 1 y a instante 2. Pero algunos van a ser muy claros para determinar también otras cuestiones. Entonces, si en este mismo problema nos hubieran pedido el valor del momentum angular, pues era fácil determinarlo. Porque, pues, básicamente tendría que haber sido el producto de IZ por omega z cuadrada. Lo voy a señalar por aquí. Es decir, si me hubieran pedido HG, tendría que haber sido necesariamente el momento de inercia. Profe, una pregunta. ¿Por qué fue ahí 10.75? ¿No tenía que ser 1.75? 10.75. Ah, no, Sí, es el momento de punto- inercia de Z. no, es 0.75. 0.75. Ahí se me fue más bien como una línea. Ay, ya borré de más. Uy, 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 ya puse. Así debería haber quedado. Es 0.75. Que sería el radio, porque en el problema, ya puse imprimir pantalla, ya. En el problema, no están viendo eso. En el problema, la posición B del gimnasta ya se encontraba así como agachadito y nos daban la distancia de 750 milímetros, pero entonces eso sería el diámetro de la placa. Por eso es que puse ahí 0.75 metros entre 2, porque queríamos representar el radio de esa figura. Bueno, con esto concluimos este ejercicio. Le voy a dejar hasta aquí para que no sea tan tedioso. El siguiente viernes vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo y ya les voy a empezar a dejar la tarea para que ustedes puedan empezar a trabajar solitos y generen las dudas. Y entonces ya las siguientes sesiones ya nada más sería para resolver justo las dudas que vayan ustedes acumulando durante el desarrollo de su tarea. Estoy calculando las capturas de pantalla de lo que vimos para que se quede como una especie de resumen. Ahorita se lo subo a la carpeta de Dropbox. Y también está el video que se está grabando. También les pongo la liga, lo voy a subir a YouTube y les pongo la liga para que lo puedan seguir. Solo que eso lo voy a hacer en la tarde, porque ahorita debo salir hacia la facultad. Y regresando hago esto que les acabo de comentar. Y pues nada, nos vemos el siguiente viernes. Cuídense mucho, chicos. Si no hay comentarios aparte de ustedes. No, profe, gracias. No, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, entonces profe. hasta aquí le dejamos, Profe. síganse cuidando y nos vemos el siguiente viernes. Saludos. Hasta luego, gracias. Ay. Bye. Profe, Sí, dime. tenemos una duda ya para terminar. El disco, bueno, se tomó IC igual a IZ porque coincide con el, El eje. con el eje, ¿verdad? Así es. Es el eje Ok. perpendicular Profesor. a lo largo de la barra. En el disco. En el disco también, así es. Ah, ok. Sale. Gracias, profesor. No es nada, cuídense mucho. Bye. Gracias, bye.